Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una vez más en Reflexiones Culturales, quien te habla, Sandro Álvarez. Bueno, acá en Chop Chop, en nuestra ciudad de Punta Alta, una hermosa tarde para disfrutar con un café de por medio. Y bueno, hoy quiero llevarte a una reflexión entre un paralelismo entre Jorge Luis Borges y Roberto Arlt. Es llamativo porque los dos fueron importantes exponentes, importantes escritores de la literatura argentina. Y también hubo otros grandes escritores de la literatura argentina. Pero quiero detenerme en este paralelismo, plantear un paralelismo entre Arlt y entre Borges, que fueron contemporáneos ambos, pero que hay una diferencia muy marcada. Borges nace ya con la biblioteca del padre puesta, con la biblioteca del padre se empieza a nutrir, yo diría desde los 6 años, 7 y 8, y por otra parte Roberto Arlt empieza a escapar del padre en aquella época, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que Borges nace en 1899 y Arlt nace en 1900, así que son prácticamente contemporáneos. Y ahí Arlt escapa del padre, de la violencia del padre, deja tercer grado, empieza a callejear, pero también empieza a estar atrás de los libros, se propone a muy temprana edad ser un escritor. Borges, por otro lado, ya sabía de antemano que quería ser escritor y eso lo estaba llevando adelante, con una traducción de Oscar Wilde, con un cuento que se llamaba La visera fatal. Estamos hablando los dos un poco haciendo un camino a lo largo de la vida de Borges y de Arlt. Y Arlt se lo critica a él en una época, en 1945, por ejemplo, ya muerto Arlt, en que él se nutre, y es verdad esto, él se nutre de la mala literatura, él se nutre de novelas de folletines, se nutre de novelas baratas en aquella época y hasta mal escritas, se nutre también de un alto referente que lo ayudó mucho, como Dostoyevski. Y ahí, a partir de esa base, empieza a proyectar su escritura. A partir de esa base, él, de ese, como decirlo, de ese amasijo literario, de ese amasijo de lectura, empieza a proyectar su ímpetu y sus ganas de escribir. Por otro lado, tenemos a Borges, que, bueno, él ya en 1923 había publicado Fervor de Buenos Aires, ya venido de Europa, de ese grupo español, estuvo en Ginebra, ¿no es cierto?, hizo todo el periplo y de España viene a la Argentina. Y en Fervor de Buenos Aires, él dice que ahí, en ese libro está concentrada y secretamente solamente lo puede ver él, toda su literatura, ¿no es cierto?, toda la literatura que puede venir a posterior. Después tenemos por parte de Roberto Arlt las distintas aguafuertes porteñas, ¿no es cierto?, esas aguafuertes porteñas que identifican y que un poco dibujan al ciudadano de Buenos Aires y las distintas situaciones. Y tenemos a Borges de la década del 40. No sé si me seguís, ¿no es cierto? Estoy haciendo un camino paralelo entre los dos. Estoy haciendo una especie de reflexión entre dos personalidades que fueron destacadas en la escritura y que, lógicamente, tanto uno como otro buscaron caminos distintos. Borges tuvo la gran suerte, la gran dicha de tener a un padre psicólogo, a un padre profesor de psicología que le ha legado la biblioteca, ha leído a Stevenson, ha leído a Joseph Conrad, ha leído a Dickens y por sobre todas las cosas en esas lecturas superaba el conocimiento de Roberto Arlt. Pero Roberto Arlt tomó por otro camino y vamos a hablar más adelante de Roberto Arlt porque él
tiene una particularidad muy importante y hoy su escritura no pierde la actualidad. Siguiendo con Roberto Arlt, él también se caracteriza por ir atrás de un descubrimiento, por ir atrás de un invento, ¿no? Roberto Arlt era aquel escritor que no tenía casa propia, aquel escritor carente de fortuna, aquel escritor que escribía hasta las 5 de la mañana en el diario Crítica, que también después de las 5 de la mañana se ponía a escribir Los Siete Locos y se ponía a escribir sus novelas, sus obras de teatro, ¿no? Y yo pienso que Roberto Arlt vivió mucho más intensamente que Borges. Él viaja, él va a España, él va atrás de un proyecto, va atrás de un ímpetu, se propone a los cachetazos, a las trompadas, a una vuelta de cross, seguir publicando y seguir tomando esa identidad de escritor que en el 38, 37, 40 no está bien visto. No está bien visto, no está del todo bien visto. Y después, en la década del 60, hay una especie de destape de Roberto Arlt. Hay una especie de innumerables lectores que es un poco, como decía un escritor amigo mío, ¿no? El prólogo que Arlt hace de Los Siete Locos y Los Lanzallamas es un poco el manifiesto de la literatura argentina. ¿Quién no ha leído a Roberto Arlt? No un poco carece de entendimiento de la literatura argentina. Y un poco volviendo a Jorge Luis Borges, él sí tuvo una posición acomodada, pero no tanto. Cuando muere su padre, él tiene que ir a trabajar a una biblioteca de un barrio de Buenos Aires y toma un tranvía y va hasta su biblioteca a trabajar por un sueldo muy magro, ¿no es cierto? Y una particularidad que lo une a los dos es que los dos estaban con la gente, los dos se mezclaban con la gente, los dos tomaban colectivos, los dos tomaban tranvía, los dos tomaban trenes, había una especie, y está en la literatura de ellos, esa emanación de caminar en la ciudad, de ver en la ciudad, que no se ve en Bioy Casares, por ejemplo, ¿no es cierto? Encapsulado en su mansión, encapsulado en su élite. Bioy Casares no estaba tan emparentado con eso, pero sí Borges y Arlt. Y, por supuesto, dos literaturas totalmente distintas. Yo pienso que Borges, en la escritura de Borges de la década del 40 es la más llamativa. La escritura de Borges, a partir de su ceguera, forma parte de otro tono de escritura. Y yo creo que eso se ve. Él, a partir de los años 60, empieza a dictar sus escritos, le empiezan a leer. Tiene un amanuense que le lee y que, por sobre todas las cosas, un poco escribe dictando oralmente y se lo leen y un poco va corrigiendo. Y así, de esa manera, se tiene que arreglar Borges porque está totalmente ciego, pero su experiencia en lecturas innumerables y en las hasta ese entonces también lecturas que lo acompañaban formaron parte de su genial obra. Ahora bien, ¿por qué carece de una denominación de decir que Arlt no tuvo una obra genial como la genialidad que sobresale en Borges? Bueno, hay distintos tonos, distintos matices que llevan a esa especie de conjetura y a esa especie de charla y de debate, ¿no es cierto? Yo pienso que Arlt tuvo la posibilidad, la aprovechó,
Borges tuvo la posibilidad, la aprovechó, pero tanto uno como el otro, Borges tuvo todas las ventajas y Art tuvo todas las carencias, pero los dos forman parte de las referencias fundamentales de la literatura argentina. Y bueno, amigos, llegó el momento de las un poco sugerencias literarias del día de hoy, de esta tarde, ¿no? Y tenemos acá a El Rey Lear de William Shakespeare, un clásico, uno de los grandes clásicos de William Shakespeare. Yo he leído mucho a William Shakespeare en lo que es 2 o 3 obras que lo encasillan en su forma, ¿no? He leído a Romeo y Julieta, por supuesto, he leído a Hamlet y he leído a Macbeth y he releído a Hamlet y lo he visto en teatro. Les aconsejo les sugiero que si tienen la posibilidad de estar viajando y poder ver Hamlet en teatro, es muy positivo y es una forma de ir un poco nutriéndonos de la manifestación de William Shakespeare, un alto exponente de la literatura universal. Ahora, en lo local, tengo un poco el gusto de presentarles esta novela colectiva a raíz de un taller literario que lleva adelante la escritora Leticia Marconi, que es del año 2013, creo, sí, 2013, que se llama Nube de Pasiones. Nube de Pasiones la pueden conseguir en la Biblioteca Alberdi, la pueden conseguir mediante contactos en la ciudad de Punta Alta. Nube de Pasiones es una novela corta de leer, es una novela muy llevadera, es una novela que escribió un grupo de talleristas, un poco bajo la dirección y la coordinación de Leticia Marconi, y por sobre todas las cosas toca una historia que un poco nos converge en la parte local, el medio ambiente, en Bajo Hondo, en Bahía Blanca. La historia transcurre ahí y por sobre todas las cosas hay una especie de llamado de atención al medio ambiente. Nube de Pasiones, una recomendación que les hago. Después, un escritor que nos dejó un legado de poesía y un legado de narrativa. Estuvo prácticamente, tocó todos los géneros, ¿no es cierto? Mario Benedetti, este autor uruguayo, un autor uruguayo que en esta oportunidad, La vida, ese paréntesis, se llama este poemario, un poemario de casi 160 páginas, La vida, ese paréntesis, para ser leído y para disfrutarlo. Viene de una colección una colección que se editó en Buenos Aires, y bueno, yo se los traigo y se los ofrezco porque se puede acceder a la poesía como también a la narrativa de Mario de Benedetti. Querido amigo, queridos amigos, una vez más te deseo lo mejor para esta tarde y nos estamos viendo, nos estamos encontrando la próxima semana.